A ver, si pensamos en la historia de España del siglo XX, hay un periodo cortísimo de apenas 5 años que es una auténtica montaña rusa. Un momento de esperanza desbordante, de cambios que parecían imposibles y al final de una tragedia inmensa. Pues sí, hoy vamos a sumergirnos en la Segunda República Española. Y todo empezó así, en la calle, con la gente celebrando. Es el 14 de abril de 1931. Y lo que habían sido unas simples elecciones municipales, de repente, se convierten en algo mucho más grande. La monarquía cae, sin un solo disparo, y nace una república que venía cargada de promesas. Se podía casi tocar la esperanza en el aire, de verdad. Claro, aquí es donde surge la gran pregunta, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasamos de esa fiesta en las calles, de ese cambio pacífico y lleno de ilusión, a una guerra civil brutal en tan solo 5 años? Esa es la clave que vamos a intentar desentrañar. Vale, pues vamos al lío. Y lo primero que hay que entender es que la República no llegó con una revolución ni nada por el estilo. No, llegó de una forma, casi por sorpresa, a través de las urnas. Ojo, que si miramos los números fríos, los partidos monárquicos sacaron más concejales en total. ¿Por qué? Pues por el voto rural. Pero la clave, el bombazo, estuvo en las grandes ciudades. Ahí, en 41 de las 50 capitales de provincia, la victoria republicana fue arrolladora. Y claro, el mensaje era inequívoco. Aquello se vio como un referéndum sobre la monarquía. El propio rey, Alfonso XIII, lo entendió perfectamente, hizo las maletas y se marchó al exilio. Y si quedaba alguna duda, se disipó en apenas 2 meses, porque en junio se convocan elecciones generales y ¡boom! El resultado fue clarísimo. Una mayoría aplastante para una coalición de republicanos de izquierdas y socialistas. El mandato del pueblo era nítido. Querían un cambio. Y lo querían ya. Y con esa mayoría tan fuerte, el nuevo gobierno se puso manos a la obra con una tarea, titánica. Querían modernizar España de arriba a abajo. A este primer periodo se le conoce como el bienio reformista. La pieza central de todo este proyecto fue, sin duda, la Constitución de 1931. Y esto no era un simple papel con leyes, era mucho más. Era la declaración de intenciones de una España nueva. Un plan para un país que quería ser para la época superavanzado. Buscaba justicia social, democracia plena, libertades. Y tenía ideas muy novedosas. Por ejemplo, esta del Estado integral. ¿Y qué era eso exactamente? Pues a ver, no llegaba a ser un Estado federal como en otros países, pero abría la puerta por primera vez a que las regiones con una identidad fuerte, como por ejemplo Cataluña, pudiesen tener su propia autonomía, su gobierno, su parlamento. Una idea potentísima. Y a partir de ahí se despliega toda una serie de derechos que hoy nos suenan a lo más normal del mundo, pero que en aquel momento eran una auténtica revolución. Atención, se concede el voto a las mujeres, se separa a la Iglesia del Estado, se legaliza el divorcio y el matrimonio civil, y se deja clarísimo que el poder viene del pueblo, acabando con los privilegios de la nobleza. Casi nada. Bueno, pues con esa Constitución como mapa, el gobierno se lanzó a por 4 grandes reformas, todas a la vez. Una locura. Querían, por un lado, un ejército más pequeño y leal a la República. Por otro, una educación pública, laica y para todo el mundo. Tercero, mejorar la vida de los trabajadores. Y la cuarta, la más complicada y ambiciosa, la reforma agraria, para intentar solucionar un problema que arrastraba el campo español desde hacía siglos. Pero claro, intentar cambiar tantísimas cosas y tan rápido en un país, pues es como agitar un avispero. Inevitablemente saltaron chispas por todos lados. Las reformas se toparon con una oposición brutal. Por la derecha, los sectores más conservadores, que veían peligrar sus privilegios de siempre. Y ojo, también por la izquierda más radical, que sentía que todo iba demasiado lento, que las reformas no llegaban para acabar con la miseria. El gobierno, de repente, se vio completamente atrapado en medio, entre la espada y la pared. Por un lado, tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado de un sector del ejército, el del general Sanjurjo en 1932. Y por el otro, pues episodios terribles como lo de Casas Viejas, una revuelta anarquista que acabó con una represión durísima. Lógicamente, estas dos crisis, una por cada extrema, dejaron al gobierno muy tocado. Y justo en medio de toda esa tensión que no paraba de crecer, pasa algo que es historia pura de España. Llegan las elecciones de noviembre del 33 y, por primera vez en unas generales, las mujeres van a votar. Un momento clave que iba a cambiar el tablero político para siempre. ¿Y qué pasó en esas elecciones? Pues un giro de guión total. El gobierno de izquierdas estaba muy desgastado y el voto conservador, incluyendo el de muchísimas mujeres que votaban por primera vez, se movilizó en masa. El resultado, una victoria clara para los partidos de derechas. El nuevo gobierno, de centro-derecha, llegó al poder con una palabra clave: rectificación. ¿Y qué significaba esto en la práctica? Pues básicamente empezar a desmontar todo lo que se había hecho antes.
echaron el freno de mano a la reforma agraria, congelaron los estatutos de autonomía. La frustración que esto generó en toda la izquierda fue enorme. La tensión siguió subiendo hasta que en octubre de 1934 explotó. La respuesta de la izquierda a las políticas del gobierno fue una huelga general que se convirtió en una auténtica insurrección. Tuvo dos focos principales: Asturias, donde los mineros se levantaron en armas y la represión del ejército fue brutal, y Cataluña, donde se llegó a proclamar el Estado catalán, lo que acabó con la suspensión de la autonomía. A partir de aquí, la fractura en el país parecía ya imposible de cerrar. Pero mira por dónde. Ese gobierno de derechas tampoco duró mucho. Una serie de escándalos de corrupción, sobre todo uno muy sonado conocido como el del extraperlo, lo hicieron saltar por los aires. Así que, de nuevo a las urnas en febrero de 1936. Y esta vez el ambiente ya estaba caldeado al máximo. Era como la última oportunidad para la democracia. Todas las izquierdas se unieron en una gran coalición, el Frente Popular, y consiguieron ganar las elecciones, eso sí, por los pelos. Pero en lugar de calmar las aguas, esa victoria fue justo lo contrario. Fue la chispa que prendió la mecha de la confrontación final. Y el nuevo gobierno no perdió ni un segundo. Inmediatamente quisieron volver a poner en marcha el proyecto reformista que se había parado en el 33. ¿Qué hicieron? Amnistía para todos los presos de la Revolución del 34. Se devolvió la autonomía a Cataluña y a su gobierno, y se pisó el acelerador a fondo con la reforma agraria. El problema es que la España de 1936 ya no tenía nada que ver con la de 1931. Aquella ilusión del principio se había evaporado. Ahora lo que había era miedo, desconfianza, rencor. El camino democrático, la idea de solucionar las cosas hablando, se estaba viniendo abajo a una velocidad de vértigo. El país estaba completamente roto en dos. Por un lado, en la izquierda, los grupos más revolucionarios ya no creían en el Parlamento, querían una revolución social ya. Y por el otro, en la derecha, grupos como Falange que defendían la violencia como herramienta política. Y lo más grave, una parte importante del ejército que ya estaba conspirando, a escondidas, para dar un golpe de Estado. La situación era surrealista. Tenías al gobierno en el Parlamento intentando aprobar leyes, intentando gobernar como si fuera un país normal, pero la realidad en la calle era otra, era de pistolerismo, de peleas, de violencia. Y mientras tanto, en la sombra, en los cuarteles, la conspiración militar seguía su curso, cada vez más fuerte. El Estado estaba perdiendo el control por completo. Y este recorrido lo resume todo a la perfección. Empezamos con la fiesta de la proclamación en abril del 31. Pasamos por el intento de cambio del primer bienio, la marcha atrás del segundo, hasta llegar al punto de no retorno, la insurrección militar de julio de 1936, el fin de la República y el principio de la Guerra Civil. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, ¿qué fue la Segunda República? Pues quizá la mejor forma de verlo es así: un intento valiente y profundo de transformar un país. Un proyecto tremendamente ambicioso, seguramente necesario, pero que se vio atrapado entre sus propios conflictos internos, la polarización y también un ambiente en Europa que no ayudaba nada. Al final no pudo cuajar y dejó una herida enorme en la historia de España y un legado que, para bien y para mal, llega hasta nuestros días.